buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a la sesión de hoy de Multiplica por 17, el curso en el que estamos viendo cómo comunicar al profesorado, cómo comunicar a los alumnos los temas de los ODS y temas ecosociales a través del profesorado, es decir, en el aula. La sesión de hoy es la quinta y penúltima de las que vamos a tener online. Os recordamos que el 11 de noviembre, el sábado 11 de noviembre en Madrid, en la Casa Encendida, celebraremos una sesión presencial, que es el cierre del proyecto y en la que podremos pues, comentar las cosas en persona, cara a cara. Y en la web de Multiplica por 17, si accedéis a la sesión presencial, tenéis ahí el programa de dicha sesión, que hay dos ponencias que van a impartir Antonio Campillo, filósofo director, no era, pero bueno, el que llevaba la red de filosofía de España y que ahora ya está jubilado, profesor de filosofía en la Universidad de Murcia. Y también va a estar Miriam Campos Leirós, que es coordinadora de Teachers for Future Spain. Tendremos esas dos charlas y luego tendremos distintos talleres. Echadle un vistazo al programa y de verdad que si podéis estar en Madrid, yo creo que merece mucho la pena. Hay un formulario para inscribirse también en la página. Eso será el sábado 11 de noviembre. Y hasta entonces nos queda la sesión de hoy y otra el martes próximo. La de hoy continuamos con el diseño de situaciones de aprendizaje con enfoque ecosocial. Carlos Gómez Chuliá ha estado con vosotros en 2 lecciones. Hoy nos va a acompañar Paula Martín, y luego creo que se va a incorporar el propio Carlos. Eso nos lo va a comentar ya Paula y si te parece bien, Paula, preséntate Perfecto. tú misma y te dejo ya el mando. Sí, muchas gracias, Raúl. Bueno, pues encantada de conoceros. Esto es raro porque no os estoy viendo, pero bueno, entiendo que hay una parte ahí receptora. Y nada, daros la bienvenida a este ratito, agradeceros el esfuerzo, porque entiendo que muchas personas acabáis de salir del aula hace un ratito y estáis ahora continuando, con lo cual eso también dice ya mucho del interés y de la predisposición, ¿no? No solo a formarnos como docentes, sino desde esa perspectiva y de esa mirada ecosocial. Mi nombre es Paula y soy compañera de Carlos. Trabajamos en el Departamento de Educación del área ecosocial de la FUE. Y bueno, Carlos se incorporará un poquito más tarde, pero este primer rato voy a estar yo con vosotros y con vosotras. Y bueno, es cierto que creo que ya hay un avance grande en todo lo que es esa reflexión más a nivel profundo de lo que son los aprendizajes y los aprendizajes con perspectiva ecosocial. Y también habéis hecho ese tránsito de ir de alguna forma desglosando cuáles serían desde una perspectiva teórica, a ver, que estoy dejando entrar a Esther, desde una perspectiva más teórica, el desarrollo de una situación de aprendizaje con esta mirada. Entonces, la intencionalidad del ratito que vamos a compartir hoy es que podamos hacer el siguiente salto, que es desde lo práctico, el que podamos de alguna manera pensar a partir de todo lo que ya habéis reflexionado y del conocimiento que tenéis de cómo serían las pautas para ir desarrollando una situación de aprendizaje, cómo sería esa situación de aprendizaje. En esa situación de aprendizaje hay muchos puntos, pero vamos a empezar por el principio, ¿vale? Y el principio es intentar colocar a nuestro alumnado en un lugar en el que sienta motivación y curiosidad hacia el tema. ¿Qué implica esto? Si despertamos esa curiosidad y esa motivación y las personas desde sus sillas se revuelven un poco como pensando, ¿qué quiere decir esto? Me interesa, quiero saber más, posiblemente la predisposición para el aprendizaje sea muy diferente. Y eso lo vamos a intentar conseguir a través de una pregunta detonante. No son preguntas, cuando hablamos de preguntas detonantes, preguntas activadoras, preguntas que sean motivantes, no son preguntas que se respondan con un sí o con un no, sino que son preguntas en las que intentamos, de alguna manera, que queden abiertas para que nuestro alumnado pueda empezar a pensar sobre las cuestiones que de pronto lanzamos. Tiene que ser como la presentación, pero una presentación desde un lugar que incite a la investigación, que incite a la curiosidad y a la búsqueda de los siguientes pasos.
cualquier situación de aprendizaje que nos encontremos va a tener también asociado una narrativa. Y en esa narrativa lo que vamos a pretender es exponer la situación de una forma más o menos amplia, que tenga una panorámica, que permita que las personas puedan ubicarse hacia dónde queremos ir. No vamos a dar respuestas, de hecho muchas veces la propia narrativa lleva incorporada esa pregunta y aquellas aclaraciones que entendemos que son interesantes que lleguen a nuestros alumnos y a nuestras alumnas. Y una vez que tenemos esa narrativa y podemos tener también esa pregunta que abre, trabajamos en un sistema que lo que pretendemos es que las cosas sirvan para algo, ¿no? De ahí están las competencias específicas. Luego vamos a definir también cuál va a ser el producto o reto que nuestro alumnado va a tener que desarrollar para de alguna forma completar lo que es todo el ciclo, ¿no? Y completar la situación de aprendizaje. No sé si hasta ahora hay dudas. Si me podéis decir, por favor, porque como no os puedo ver, pues me encantaría saber si está todo claro, si podemos seguir o si hay alguna duda. ¿Está todo bien? Todo perfecto, genial. Gracias, Obdulia. Muchas gracias. Vale, pues entonces vamos a continuar. Y lo que voy a hacer es que os voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo? En esta pantalla, a ver. Vale, ¿lo estáis viendo? Si no lo veis, Se ve, pues... se ve ¿Se perfectamente. ve? Vale, genial. A ver, cancelar. Vale, pues lo que vamos a intentar, es verdad que ya conocéis las 31 propuestas que hay para el aprendizaje ecosocial, pero lo que vamos a intentar ahora, si consigo de alguna manera bajar la pantalla, es poder pensar sobre alguno de estos aprendizajes en concreto y a partir de esos aprendizajes hacer una selección y poder elegir uno para centrar en eso, la elaboración de una pregunta que sea activadora o que sea detonante. Quizás a mí la palabra detonante me gusta un poco menos, la asocio más a ambas, pero la pretensión es la misma, ¿vale? Lo que queremos es que las personas tengan ese punto de inicio para poder escribir nuestra propia narrativa y a su vez pensar en función de la realidad de vuestro centro, de vuestra propia realidad a nivel de recursos, de espacios, de tiempos y, por supuesto, de la orientación que queráis hacer hacia el aprendizaje determinado, cuál podría ser el reto que podríais desarrollar con vuestros alumnos y vuestras alumnas. Entonces, voy a ver, ahí, ¿estáis viendo que paso página? Sí, ¿no? Sí. Sí. Vale, genial. Pues mirad, si nos fijamos en el primer aprendizaje, que es interiorizar la ecodependencia humana, si os fijáis, hay una serie de saberes básicos. Una serie de saberes básicos que podemos relacionar con los ODS y que podrían ser posibles temáticas que podríamos afrontar con nuestro alumnado. De ahí se podrían derivar preguntas. Preguntas como las que aparecen a continuación, que son preguntas como, insisto, tienen que ser motivantes y tienen que ser un punto de partida para los niños y las niñas. Podría ser qué significa que somos ecodependientes, tiene relación nuestra salud con la salud del planeta, una alimentación sana ayuda a tener un planeta sano. ¿Qué necesita una ciudad para funcionar? ¿Y de dónde vienen esas cosas? ¿Vale? Si os fijáis, a lo largo del documento vais a encontrar lo que es cada uno de los aprendizajes, vais a ver que esos aprendizajes llevan asociados todos esos saberes que podemos elegir o quizá no elegimos todos, quizás elegimos uno o dos los que nos parezcan más interesantes y a partir de ahí generamos nuestra pregunta. Entonces, la intención de esto es que en un primer momento podáis leer y podáis dedicar unos minutos a elegir cuál es de todo el enfoque que tenemos ahora mismo aquí el que elegimos, cuáles son los saberes que nos parecen más interesantes y cuál es la pregunta que nosotros o nosotras pensamos que se puede ajustar a nuestro grupo de edad y con las personas con las que estáis trabajando. ¿De acuerdo? Vale, ¿todas las personas disponen de este documento? Raúl. Sí, lo tienen, lo hemos pasado. Vale, pues lo que vamos a hacer es que vamos a dejar unos minutos para que las personas lo podáis leer. Yo no sé si lo habéis leído ya, si lo habéis leído en profundidad
si lo habéis ojeado solamente. Si no lo habéis leído en profundidad, sí que os aconsejo que lo leáis en profundidad, pero ahora mismo no vamos a poder hacer eso. Lo que sí que os pediría es que dejásemos en concreto unos 5 minutos para que podamos hacer esa selección y podamos pensar en cuál sería esa pregunta detonante. ¿De acuerdo? Voy a localizar el enlace en el que se lo pasamos para volver a compartirlo aquí por si acaso. Sí, y si no, si queréis, lo subimos al chat, si pensáis que eso puede ser también una vía. Vale. Sí, mejor. ¿Sí? Vale, pues entonces voy a un segundo a dejar de compartir. A ver si me deja. Yo lo puedo compartir ya, si te quieres, Paula. Lo tengo aquí, Raúl, gracias. Vale. Ahí está. Vale, si hay alguna persona que conforme está haciendo este ejercicio tiene alguna duda, pues lo podéis compartir por aquí por el chat o quitáis el micrófono, os dais voz y lo podemos resolver, porque de hecho hay veces que hay dudas de una persona que son dudas generales que nos podrían surgir a cualquier otra persona de las que estamos aquí. ¿Vale? Entonces, la idea es esa, pensad en una pregunta que sea abierta, no respondemos con un sí o con un no, una pregunta que pueda dar juego, que sea sugerente por la forma en la que la planteamos, por el vocabulario que utilizamos, por las ideas que se nos ocurran, incluso que os parezcan ideas muy locas. Yo os animaría a que intentéis hacer una lluvia de ideas y todo aquello que se os ocurra lo apuntéis. Luego ya se puede hilar más fino y de esa manera elegir aquello que nos parece que se ajusta más, la manera en la que se ajusta más. Pero es verdad que cuando empezamos es mejor jugar con ese abanico amplio de lluvia de ideas, ¿vale? Entonces, echarle un vistazo y de ahí vemos. Paula, lo he compartido yo también porque creo que lo tuyo no ha salido. No sé si ¿No? lo has Pues mandado. me sale aquí el tic verde. Pues a mí No también. sé. A ver si ahora lo hemos compartido 2 veces. Pero bueno, mejor 2 que 0. Bueno, ya está, no pasa nada. Sí, en ese sentido no hay problema. Si alguna persona va generando las preguntas, os invitaría a que las pongáis por el chat, ¿vale? Porque también es verdad que muchas veces las ideas de otras personas nos pueden resultar inspiradoras y nos pueden ayudar al resto. Bien, venga, ¿hay alguien que se anime? Esto es un ejercicio como cuando estamos en clase y de pronto levantan todos la mano o de pronto no levanta nadie la mano. Pues os invito a que, aunque no levantemos todos la mano, alguien desde la más pura generosidad y entendiendo que todo va a estar bien, porque además esto es un ejercicio de activación y como decía, luego podemos afinar muchísimo o quizás de primeras nos quedamos con la pregunta, pero en cualquier caso no existe el error, ¿vale? Entonces, me gustaría, si fuese posible, que alguien pueda compartir alguna de esas preguntas, o a lo mejor no habéis tenido tiempo suficiente, me lo podéis decir también, ¿vale? Si no ha habido tiempo suficiente para poder echar un primer vistazo o tener una primera leída. Gloria Elsa, te acabas de incorporar ahora, que te acabo de dar acceso. Te ubico muy rápidamente, pero estamos trabajando con un documento que tienes que tienes en el chat. No te preocupes, ¿vale? Simplemente es para ubicarte un poquito. Tenemos un documento en el chat que habla sobre los desafíos ecosociales. Entonces, la idea es trabajar hoy desde un punto de vista más práctico sobre la elaboración de la situación de aprendizaje, ¿vale? Y vamos a empezar por el principio, que es la búsqueda de una pregunta detonante, que sea motivadora y que incite la curiosidad en nuestro alumnado. Entonces, teniendo en cuenta ese documento en el que aparecen todos los 31 principios con los aprendizajes ecosociales y sabiendo también cuáles son los saberes que corresponden al desarrollo de estos 31 puntos, tenemos que elegir una pregunta. Elegir no, desarrollar. Es verdad que hay algunas preguntas, pero lo suyo es que podamos también inventar las nuestras propias, que seguramente que están también más ajustadas a nuestra realidad. El enlace de nuevo, pues te mandamos el documento, lo que pasa que no sé si Raúl, si lo puedes mandar, porque si me dices que el mío no ha llegado. Voy, sí. Vale, Silvana por aquí ha lanzado una pregunta y es cómo afecta nuestra vida cotidiana en el medio ambiente. Genial, Silvana, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena pregunta porque es muy abierta, ¿vale? Con lo cual nos puede dar mucho juego y está totalmente relacionada con medio ambiente. Desde ahí podemos ver, incluso lanzando esta pregunta a los niños y a las niñas, ya podemos tener un poco idea de cómo se ubican sus cabezas, ¿vale? Porque eso también
nos va a permitir en un momento dado reconducir el contenido que estamos abordando. Así que genial. Vale, genial. Pues la idea es que tengamos esa pregunta, porque de esa pregunta vamos a hacer el siguiente paso, ¿vale? Entonces, el siguiente paso es la narrativa. La narrativa va a ser como la pequeña historietita que nosotros contaríamos para que las personas se ubiquen hacia dónde vamos. Vale, por aquí Ramón también ha compartido otra pregunta que es ¿qué sientes cuando encuentras basura en tu río? ¿A qué se llama basuraleza? Genial, Ramón, muy bien, súper bien, súper bien. Vale, son todo preguntas que posiblemente además han llegado a vuestra cabeza porque las habéis asociado también con algo que os parece importante o que tenéis facilidad en un momento dado de poderlo asociar al contexto en el que estáis. Entonces, estupendo. Vale, pues hacemos el siguiente paso. En este caso tenemos la pregunta detonante, vamos a pensar en esa narrativa. La narrativa no tiene que ser excesivamente larga, ¿vale? Pero tampoco es una frase, es todo aquello que entendamos que es interesante que aparezca para aclarar hacia dónde vamos, cuáles son, por así decirlo, las metas que nos vamos a proponer. Y normalmente nuestra narrativa lleva incorporada la pregunta, ¿vale? La propia pregunta que acabamos de hacer, que es de activación. Así que, si os parece, nos volvemos a dejar un margen y os pediría que, bueno, que lo podáis compartir también. Por aquí, por si no lo estáis viendo desde el chat, todas las personas, Gloria también ha compartido, dice, ¿qué pasa si las playas de tu isla se cierran en verano por la contaminación? ¿Qué piensas sobre esto? ¿Qué pasaría? ¿Vale? Bueno, ¿qué pasaría? No, ¿qué pasa si de pronto tú vas a la playa y la han cerrado porque está contaminada? ¿Qué es lo que pensaría? Vale, genial, Gloria. Muchas gracias, muchas gracias. Vale, pues a partir, si os parecen sugerentes, si puedo dar un ejemplo de narrativa, sí. Por ejemplo, Silvana, vamos a hacer del tuyo, ¿vale? Imagínate que tu pregunta detonante es ¿cómo afecta nuestra vida cotidiana el medio ambiente? Entonces podríamos decir, ¿cómo afecta nuestra vida cotidiana al medio ambiente? ¿Imaginas que cuando salieses al campo todo estuviese cubierto de basura? ¿O que quizá en un momento dado quisieses ir al parque o a un espacio natural y no hubiese espacios en tu ciudad o en tu pueblo o en el barrio? Que queremos o a partir de aquí podemos intentar ver cuáles son las causas que ayudan al cuidado del medio ambiente o aquellas que entendemos que lo dificultan y que hacen que se estropee. Se me ocurre así, como, ¿vale? Como una presentación. Es como, este es el problema y lo que queremos es ver cuáles son las causas. Las causas posiblemente podrían ser qué es lo que favorece, qué es lo que cuida y qué es lo que está haciendo en un momento dado motor, por así decirlo, o activación de que eso se esté estropeando. Incluso podríamos ir un poco hacia nosotros mismos también en esa narrativa. ¿Cuál es el papel que nosotros tenemos como personas para cuidar el medio ambiente? ¿O te has parado alguna vez a pensar las acciones que podrías hacer para cuidar el medio ambiente? ¿O qué estás haciendo para que no sea cuidado? No sé si te ayudo un poco, Silvana. Genial. Y por aquí Leticia ha compartido también y dice, ¿qué pasaría si eliminamos el petróleo de nuestra vida? Vale, genial, pues súper buena pregunta, porque además a partir de aquí, pues bueno, no piensa Leticia en la narrativa, porque se me estaba ocurriendo, pero digo, no me anticipo, ¿vale? La reservo un poco. Si hay alguien que lo tenga y lo quiere compartir. A ver, Nuria por aquí dice, ¿te cuidas? ¿Y tú cuidas? Narrativa, si cada día nos duchamos, nos alimentamos, hacemos deporte, ¿cómo cuidamos a la naturaleza? Si no la limpiamos y la ensuciamos, ¿qué le pasa a la naturaleza? ¿Cómo te sentirías si cada día te ensucia? Muy bien, ¿sabes también, Nuria, viendo un poco ahora mismo tu narrativa, está súper bien porque está orientada al cuidado de la naturaleza, pero cuando educamos con perspectiva ecosocial también estamos mirando hacia el cuidado de los demás y hacia el cuidado hacia uno mismo, ¿vale?
pensamos en la sostenibilidad del planeta, pero pensamos también en el cuidado hacia el otro y el cuidado hacia uno mismo. Entonces, es verdad que tú introduces aquí, si cada día nos duchamos, nos alimentamos, hacemos deporte, ¿cómo repercute esto en nuestra vida? Y si cuidamos de la naturaleza o no la limpiamos y la ensuciamos, ¿qué sucedería? Pero también podríamos hacer esa introducción y ampliar un poquito y decir, ¿y entre las personas nos cuidamos lo suficiente? ¿O es posible que todos los días realicemos acciones de cuidado que nos ayuden a sentirnos mejor? ¿Vale? Simplemente por pensar que muchas veces cuando estamos pensando en la mirada ecosocial, por supuesto que tenemos una crisis multisistémica, pero esa crisis afecta tanto al ambiente como a lo que es todo nuestro ámbito social y de cuidado de las personas, ¿vale? Entonces, que lo tengáis también en cuenta a la hora de poder poner en práctica como el desarrollo de la situación de aprendizaje y el a introducir los contenidos. Hola, ¿Hola? hola, ¿No? ¿se me ve o no? ¡Ah, Ahora. mira! ¿Qué tal, Paula? Hola, hola a todas. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muy bien. Nada, me incorporo ahora, perdonad. Genial. Pues nada, te ponemos al día y te dejo con el grupo. Es verdad que estábamos en la parte de la narrativa, ¿vale? Entonces, algunas personas han compartido sus narrativas y también algunas personas han compartido sus preguntas. Así Vale. que, muy bien. Por aquí Silvana pregunta si la narrativa lleva siempre una pregunta. La pregunta detonante normalmente sí la introducimos dentro de la narrativa, porque es como la carta de presentación a lo que va a continuar, que va a ser un poco como esa explicación y esa ampliación de esa pregunta detonante, que es como el germen que genera la curiosidad para poder investigar y poder empezar a accionar, ¿vale? Así que sí, ahí está. Pues Vale, qué bien. Pues genial que la dinámica esté. ¿Productos finales hemos llegado? no, Vale, estamos en las narrativas. De hecho, vale. Gloria ha escrito una narrativa y yo creo que estaría guay ahí el poderla compartir. Venga, pues voy a ello. Pues Pues muchas gracias, Paula. encantada de conoceros a todos y a todas y nada, deseando que esas situaciones de aprendizaje lleguen a muchos niños y niñas y que la disfruten y aprendamos todas las personas, porque al final cada vez que hacemos esto aprendemos todos, los más grandes y los más pequeños. Así que Pues sí. nada, me despido. Gracias, Gracias. Paula. Muchas gracias. Gracias, Paula. Carlos, Sí, solo comentarte que el chat, claro, tú al haberte incorporado ahora no puedes verlo, pero Ah, ya han ido volcando en él preguntas y algunas narrativas, ¿vale? Entonces, si quieres, sí que mientras puedo tú vas leer la de hablando, Gloria, ¿eh? perdón, La de Gloria sí que la puedo leer. sí, porque ya te habías incorporado, pero si quieres, mientras vas hablando, voy a intentar hacerte unos pantallazos y te lo paso, ¿vale? Ah, qué bien. Muy vale. bien. Muchas Chao, gracias. gracias. Leo la de Gloria, ¿vale? ¿Os parece? Y vamos, y avanzo. Es fundamental las narrativas, es la clave de una SA, absolutamente, porque definen, como habrá dicho Paula, la propuesta, el desafío, reto, el camino a la secuencia didáctica, incluso va a definir qué tipo de evaluación voy a hacer competencial, qué tipo de elementos quiero evaluar de las competencias específicas y pone el foco para el producto final. Por tanto, a veces le damos poca importancia a la narrativa del título, sin embargo es la clave que va a definir todo lo demás. Por ejemplo, Gloria propone, por fin ha llegado el verano, estamos en tiempo de vacaciones para disfrutar de ocio en la playa y horror. La costa de una buena parte de la isla está contaminada y pasan semanas sin poder bañarnos porque encierra un gran peligro para nuestra salud y la de los animales y plantas que viven allí. ¿Por qué motivos ocurre esto? ¿Qué soluciones se nos ocurre? ¿Depende de nosotros y los gobiernos? Vale, aquí hay una cosa, bueno, está muy bien, Gloria, el planteamiento es excelente. Un elemento que es fundamental de las narrativas es que pueda ser, que apele al alumnado y pueda ser comprensible, atractivo hacia el alumnado. Por tanto, el planteamiento, la formulación de esta narrativa es adecuada. Y después, una cuestión con la que acaba prácticamente definiendo el reto y desafío Gloria es con las últimas preguntas. Y son preguntas que de alguna manera no son de fácil respuesta. Y esto es clave en una narrativa, no lo olvidemos. Tiene que tener una capacidad de ser autoexplicable, o sea, tener la capacidad de que esos retos y desafíos están planteados, pero que no hay una respuesta fácil. No es una respuesta corta
y que de alguna manera se termina enseguida que digo sí y no, sin más. No, no. Aquí lo que me está sugiriendo es una fuente de indagación, de investigación, y a partir de la cual voy a partir para caminar en la secuencia didáctica, movilizando una serie de saberes básicos. En una SA, por tanto, por eso sugerimos muchas veces que las preguntas detonante, y Paula, estoy súper de acuerdo, dice, es que tiene que estar una pregunta detonante. Nosotras no diseñamos nunca sin pregunta detonante, pero ni en FUEM, ni en el ministerio, ni movidas. O sea, la pregunta detonante tiene que estar, al final lo que nos hace es sugerir de manera atractiva y clara hacia dónde vamos a caminar y apelando al alumnado, pues de una manera que le genera un interés. Eso es una narrativa y eso es una situación de aprendizaje. No olvidemos que una situación de aprendizaje es un contexto. Y un contexto en el que damos unas condiciones de aprendizaje para que el alumnado consiga resolver en ese contexto una cuestión real de aprendizaje, como estamos diciendo, ¿no? Por tanto, ahí está la clave. Otras que habéis comentado por aquí, no sé si las habéis comentado ya, pero ¿qué sientes cuando encuentras basura en tu río? ¿A qué se llama basuraleza? Vale. ¿Qué tiene, gracias Ramón, qué tiene de potente algo así? Primero aparece basuraleza. Basuraleza es un concepto que les llama mucho la atención. Es como preguntarles, ¿cuánto petróleo comes en un día? Hostia, ¿qué? Algo así, que apele de pronto, que despierte, es narrativa ideal. ¿Vale? ¿O qué sientes? Algo que apele al enfoque socioafectivo es ideal en una narrativa. ¿Vale? Por tanto, Ramón, a esta narrativa podríamos dejarla en dos preguntas detonantes. Una narrativa se puede dejar solo en forma de pregunta. Sin embargo, a nosotras nos gusta darles un texto más, hacer esas 4 o 5 líneas, 3, 4, bueno, algo reducido, que sea capaz de explicar completamente ese reto o desafío. ¿Vale? ¿Qué pasaría si eliminamos el petróleo de nuestra vida? ¿Vale? Esta sería potentísima, es una pregunta detonante. El título ideal de una SA completo. ¿Te cuidas? Mira, ¿te cuidas y tú cuidas? Esa es la pregunta de Nuria. Narrativa. Si cada día nos duchamos, nos alimentamos, hacemos deporte, ¿cómo cuidamos nosotros a la naturaleza? Si no limpiamos y la ensuciamos, ¿qué le pasa a la naturaleza? De nuevo, bueno, y por último dice, ¿cómo te sentirías si cada día te ensucian? Esto es ideal. Ustedes son potentes todas las narrativas, ¿eh? Aquí estamos acertando de lleno. Lo que ha hecho de nuevo es, de alguna manera, tocar a la emoción, buscar que genere un impacto con la pregunta detonante del principio y después hacerlo desde el enfoque de la empatía, que por cierto es muy importante tanto en el currículum de primaria como en el de infantil y si me apeláis a cualquier currículum, ¿no? Por tanto, también muy potente. Muy bien, por fin, este lo hemos leído, vale. Por último, leo la de Silvana. ¿Cómo afecta nuestra vida cotidiana en el medio ambiente? Vale, esto es un preguntón. Una que me gusta mucho en esta línea es, por ejemplo, una que hemos trabajado hace poco de qué impacto tiene un mensaje de WhatsApp. ¿Vale? Es más o menos una pregunta que va en la misma línea, solo que la hemos hecho para gente adulta. Piensa en tu día a día. Tus acciones generan impacto en tu salud y en tu entorno. ¿Cómo podrían mejorar para ser ecosostenibles? Bien, este planteamiento, cuando lanzamos en el día a día sobre lo que podemos hacer, está guay como enfocarlo en una dinámica, digamos, lo más concreta posible. Si, por ejemplo, decimos, piensa en tu día a día, disculpa que la pierdo, tus acciones generan impacto en tu entorno y en tu salud, bien, vamos a poner el foco en uno de los ámbitos, o en tu entorno o en tu salud. Creo que iba muy dirigida hacia el entorno, creo que ahí es muy pertinente para que el alumnado, cuando busque el producto final, la secuencia didáctica, nos lleve a un camino, sea más bien dirigido hacia ese elemento de cómo impacta en el entorno una acción cotidiana. ¿Cómo impacta en el entorno? Algo que puede ser desde una perspectiva individual, como acudir a la escuela o acudir al centro de no sé cuántos, o al centro de formación profesional, escuela de adultos, en vehículo privado, como puede ser en bicicleta, ¿no? Bien, esas cuestiones, ¿no? Pero me gusta que las narrativas enfoquen hacia un ámbito concreto, aunque la pregunta sea suficientemente abierta, ¿no? Leticia nos propone, nuestro modelo energético necesita un cambio porque se agota, por sus consecuencias ambientales, por las injusticias globales que genera. Imagina tu día a día en un mundo sin petróleo. ¿Qué ha cambiado? Vale, esa narrativa lo único que le hacía es hacer casi un cambio de factores. Iniciaría la narrativa con imagina tu día a día en un mundo sin petróleo. ¿Qué ha cambiado? La empezaría por ahí y después le aplicaría las frases que has indicado. Que lo que hacen es acabar de definir un poquito más la propia narrativa y darle una autoexplicación. Pero de nuevo, esta tiene una potencia, este es un enfoque para alumnado más, bueno, en este caso más mayor, pero nos valdría muy bien. Por cierto, es un tema que se trabaja muy poco en las escuelas y en los centros de educación en general. Cuando digo escuelas, entenderme el concepto amplio, ¿vale? Es decir, la crisis energética y material no se está currando nada en las situaciones de aprendizaje. Yo animo mucho a que las escuelas lo aborden porque define
drásticamente futuros distintos inmediatos en nuestro alumnado. Y pedagógicamente tiene que tener una resonancia ya, no solamente en enfoques metodológicos, sino también en de qué manera abordamos los análisis críticos del currículum para poder incorporarlo en las SA. Es fundamental. Y quizás es uno de los elementos del análisis de la crisis multidimensional que más estamos dejando de lado. A mí me impacta mucho esta cuestión, ¿no? De qué manera la crisis energética y material queda como algo totalmente excluido a un lado y en todo caso desde un enfoque súper tecnoentusiasta. Bueno, pues no. Quizás esto, incorporarlo en nuestros diseños curriculares es clave. Nosotros lo estamos incorporando desde infantil hasta bachillerato y hasta formación profesional, que también curramos en formación profesional. ¿Por qué? Porque es que determina una manera diferente de habitar en general, desplazarnos, consumir, producir, todo. Esta crisis energética y material, que además es una extralimitación absoluta que cambia el modelo o que cambiará el modelo no por una decisión ética y una decisión de justicia social. Y esto hay que entenderlo. El decrecimiento ya no es una cuestión moral. El decrecimiento es una cuestión de contexto. Es una cuestión de datos físicos. Y este elemento, cuando lo planteamos así, pedagógicamente tiene que tener resonancia, sin duda alguna, ¿no? Bien, segundo bachillerato, estoy de acuerdo, Leticia, completamente de acuerdo. Pero esa hay que incorporarla en el segundo bachillerato. Es un elemento, así como en otros enfoques vinculado, por ejemplo, con una ética del cuidado o vinculado con, incluso no solo ética del cuidado, un enfoque de género, con una perspectiva en relación con la crisis climática, sin duda. Esos están incorporados o tienen resonancia, este no. Y me parece crucial. Obdulia plantea, muchas personas, muchos estudiantes piensan que las mates son difíciles, pero tal vez sea porque la afrontamos desde nuestro individualismo. ¿Crees que si tuvieses ayuda de otros o otras, cambiarías de opinión? ¿Necesitamos de otros compañeros para resolver dudas? ¿Necesitamos otras personas para ser felices? Cuidado que damos un salto tremendo de abstracción. Y no pidas perdón por nada porque el enfoque es muy potente. Formulación, importante. Has apelado a partir de la mitad de la narrativa al alumnado, es lo que debemos hacer. Sin embargo, la primera parte de la narrativa, digamos que es una redacción abierta casi de justificación de SA. Procuremos que siempre las narrativas vayan dirigidas la formulación como si la escribieras en la pizarra y el alumnado la pudiera leer directamente. Es decir, ¿crees que si tuvieses esa segunda persona, ¿no? Bien, esa es importantísima. Por tanto, la primera parte, de nuevo, sería como, en todo caso, no piensan, ¿no? Muchas personas, muchos estudiantes, bueno, si lo ponemos en una segunda parte de la narrativa, esas primeras frases, sí que se entendería dentro de, bueno, empezar directamente. ¿Crees que si tuvieses ayuda a otros cambiarías de opinión? Sí. ¿Necesitamos otros compañeros para resolver dudas? ¿Necesitamos otras personas para ser felices? Muchas personas, muchos estudiantes, si hacemos ese cambio sí que se entendería, pero si no, queda como abierta. Pero está muy bien el planteamiento. Lo que pasa es que da un salto a abstracción amplio cuando lanza la última pregunta, porque de pronto parece que el enfoque no es tanto la interdependencia positiva que sentimos cuando planteamos distintas prácticas cooperativas y cuando entre todas compartimos nuestras capacidades con respecto al beneficio del grupo, sino que de pronto se hace una reflexión mucho más profunda, socioafectiva, sobre el elemento de la felicidad, que es muy pertinente. Sin embargo, habrá que enfocar bien esta secuencia didáctica para que el alumnado no pierda el foco del desafío-reto, ¿vale? Que es, de nuevo, un elemento completamente ecosocial. Parece que no, pero es completamente ecosocial. ¿Necesitamos a otras personas para ser felices? Esto es una pregunta que podríamos vincular muchísimo sobre la interdependencia, ¿no? Directamente, sobre el concepto de cómo nos sentimos. Somos personas interdependientes que constantemente necesitamos de una red muy densa para poder sostener nuestras vidas. Necesitamos de muchas cosas. Necesitamos pensar que no solamente en la infancia, no solamente cuando llegamos a la vejez, no solamente cuando estamos enfermos y enfermas, pero principalmente ahí nos damos cuenta de esta interdependencia. Nos damos cuenta de que somos seres interdependientes, pero no cuando estamos en otro momento, ¿no? Sin embargo, hemos necesitado abrigo, necesitamos un espacio seguro, una pertenencia, necesitamos alimentos, y todo esto nos lo conceden, nos lo dan, esa red densa que tenemos a nuestro alrededor, sin la cual sería imposible la supervivencia. De ahí la pregunta de, ¿qué necesitamos otras personas para ser felices? Necesitamos otras personas para ser felices sin duda y para vivir, ¿no? Pero está muy bien el planteamiento, sin embargo, hace quizás algún matiz de que no sea el salto tan abstracto y nos podamos quedar desde esta perspectiva en algo enfocado.
Bueno, de todas maneras, si queréis seguir compartiendo, compartid porque esto es muy interesante. Fijaos que lo que estamos buscando es ver cómo una narrativa define estrictamente todo lo que vamos a trabajar posteriormente. Lo que os pido ahora es que penséis, Paula os lo habrá dicho, que penséis un producto final para esta narrativa. Pero un producto final no quiero ni que me lo describáis, solamente quiero que pongáis la actividad en sí. En 3 palabras o en 10 palabras, ¿vale? La actividad es la realización de un mural. Pues quiero que me pongáis, que penséis el producto final de esa narrativa y de ese título, ¿vale? 1 o 2. Con 1 me vale, pero si ponéis 2, pues no tengo ningún problema, ¿vale? Como ya tengo vuestros nombres o voy viendo vuestros nombres, no hace falta que pongáis todo el rollo anterior, pero si ponéis narrativa, o sea, copiáis y pegáis y bajo ponéis el producto final, mejor, para que veamos el enlace. Por tanto, dejo 2 minutos, me callo 2 minutos y que tened en cuenta que el producto final tiene que ser estrictamente competencial, tiene que tener un enfoque competencial y eso significa que ponga a funcionar competencias específicas, ahora no sabemos cuáles son, porque no es una concreción curricular, pero que tenga esa cuestión activa, ¿vale? Tengámoslo en cuenta, y a partir de ahí plantearlo para vuestra narrativa, ¿vale? Desde la creatividad, después diremos muchos ejemplos, aunque ya os dije algunos el otro día. Me callo 2 minutos y planteamos esto. Venga. Lo podéis escribir y si abrís micro y lo comentáis, maravilloso. 2 minutos. Bien. Nuria nos plantea. Voy comentando narrativas que salen, ¿vale? Si cada día nos duchamos... Vale, sí, esta ya la habíamos dicho. Vale. Producto final. Producción de un vídeo mostrando 3 actitudes diarias de respeto a la naturaleza. Vale. Esto es un producto final bastante claro, ¿no? Es decir, planteamos la producción de un vídeo mostrando 3 actitudes diarias de respeto a la naturaleza. Lo que tiene que tener un producto final es, primero, que el alumnado demuestra que conoce las actitudes. Es decir, no simplemente es que pone en práctica actitudes, sino que demuestra que las conoce. Por tanto, cuando hacemos un vídeo o algo tipo así, lo primero que tiene que hacer es definirlas sin que nosotros digamos nada en ese momento. Cuando sea producción de ese vídeo, tiene que ser de manera autónoma, el salto tiene que ser de manera autónoma, después de una tutorización previa en la conceptualización. Y luego después, que sea de manera activa y participativa. Por tanto, que sea en formato de vídeo y que se suba por ejemplo, a través de un MediaQuest, en un elemento digital, sería ideal, ¿no? Tenemos una cuestión en el colegio en el que es una plataforma digital y subimos ahí los vídeos, pues ideal, ¿vale? Por tanto, ese nos valdría como producto final, ¿vale? Sería un producto final que nos valdría. Bien. Leo más. Gloria, que nos planteaba antes esta, nos dice, producto. Era la del verano, el tema del verano, de la playa, lo que nos encontramos en la playa, que es un desastre, etc. Producto final. Investigación en prensa digital y otros medios de la situación y realización de infografías, correcto. Producto final, infografía, nos va a valer mucho. Para mostrar a la comunidad escolar la trascendencia de las conclusiones. Se podría llevar a cabo una salida complementaria a una playa para recoger basura. Vale, bien. Una cosa que comento de esto. Siempre que veáis que vuestro producto final se queda en una cuestión estrictamente práctica, tipo la que nos comenta Gloria, que dice hacer una salida complementaria a la playa, recoger basura y realizar un vídeo a partir de ello, ¿vale? Siempre animo a que hagamos lo mismo que ha propuesto Gloria. Además, algo que pueda abordar mejor la cuestión más curricular desde las competencias específicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hago una cuestión muy, muy activa, se complemente con una infografía. ¿Por qué? Porque la infografía me permite demostrar que el alumnado competencialmente sintetiza la información, la recoge, hace una secuencia lógica, genera un mapeo y me representa, y a partir de representar encima lo expone y lo conoce, y después el alumnado participa. Pero si dejamos solo que participe, a veces no podemos corroborar que haya adquirido la competencia específica de discriminar la información, saber representarla y en clave de no sé, eso no sabemos que lo puede hacer. Del mismo modo, si solo hace una infografía, muchas veces es difícil ver que el alumnado es capaz de participar en base a esa información. Por lo tanto, ambas direcciones. Me gusta que si solo me sale una infografía, ver si pueden hacer algo más activo que complemente la infografía. Y si solo me sale una participación en una limpieza de playas, que es un buen producto final, ver si puedo hacer una infografía, un mural, algo, ¿vale? Por lo tanto, os animo en ambas direcciones. Y nos vale mucho el ejemplo que plantea, en este caso, la compañera Gloria, para poder aclarar esto, ¿vale? Que no os dé miedo tener 2 productos finales.
siempre que entren en tiempos. Y otro elemento, dentro del producto final que ha planteado Gloria, que habla de esta investigación empresa digital y hacer infografías, la investigación debemos incorporarla a la fase de conceptualización. Aunque parezca que forma parte del producto final porque me ayuda a generar un producto final, es parte de la conceptualización. Simplemente que ese apartado lo segmentemos o lo tengamos, no segmentemos, lo integremos en clave de sesiones dentro de la conceptualización. Leticia nos plantea como producto final a su narrativa que era sobre el modelo energético, ¿vale? Sobre el tema del día a día de un mundo sin petróleo. Como producto final nos plantea edición de una revista con las noticias más relevantes de la primera semana sin petróleo. Vale. Bien, nos plantea una cuestión que nos obliga a generar una investigación, a discriminar o a entender cuáles son esas noticias más relevantes y lo que tendríamos que buscarle a esta SA que plantea esta de el día a día sin petróleo es un producto final, aparte, un elemento, una actividad que pudiera hacernos vivir o experienciar esa cuestión del sin petróleo, aunque sea muy simbólico, pero que nos pudiera hacer, por ejemplo, cómo organizar una sesión completa sin nada que requiera petróleo. Una sesión de aula, esa sesión, esa última, sin nada que requiera petróleo. Esto nos va a conllevar a que no podemos utilizar prácticamente ningún objeto de los que tienen. No puedo utilizar bolígrafos que llevan plástico, no puedo utilizar un montón de cosas, ¿vale? Y tienen que hacer una cuestión totalmente creativa para primero identificar qué es lo que no podrían utilizar en esa sesión, qué es lo que sí podrían utilizar y qué conlleva esa no utilización, qué significa y ver, experimentar, ¿no?, esa cuestión y ponerla en práctica desde la vía sin petróleo. Bien, un elemento que podríamos complementar a esto que propone que está interesante. Muchas gracias, Leticia. Carolina plantea como pregunta detonante por qué ocurre la Andalucía vaciada en el Valle de Genal. Esas preguntas finas en contextos concretos son adecuadísimas en LOMLOE, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Afinar hasta el municipio está muy bien planteado en LOMLOE. Narrativa, varios pueblos del Valle de Genal han sufrido despoblación y han tenido que reinventarse. Después de la visita a estos pueblos, documéntate. Producto final, vídeo pequeño documental explicativo. Vale, aquí sí. Aquí en uno recoge todo, porque recoge la documentación, la puesta a la acción de divulgación, que es divulgar es muy producto final en LOMLOE, y el propio documental de alguna manera es divulgativo y alguna especie de, más bien dicho, en LOMLOE la cuestión de la denuncia, ¿no? Aunque sea un documental, hay una especie de denuncia sobre la despoblación. Cuando decimos denuncia es una visibilización y divulgación sobre esta situación. Por tanto, aquí no se incorporaría en un solo producto final, en esencia, lo que se está pidiendo en esta pregunta detonante y en este reto. Porque un documental recoge toda esta esencia, ¿vale? O sea que, Carolina, esta nos valdría como producto final completo. Está muy bien, ¿eh? No sé si alguien más nos quiere compartir. Gracias, Leticia. Es muy... O sea, cuando tenemos, fijaos, el título, el producto final y la narrativa, lo tenéis casi todo. Porque después, la secuencia didáctica y la concreción curricular, de hecho, ya la concreción curricular ya responde más o menos, ¿eh? Pero la secuencia didáctica parte de aquí. Parte de idear, de esta subjetividad, que el principio es inicial, pero parte de aquí. Cuando hemos hecho un diagnóstico ecosocial con Luis, con Charo, tal, conmigo, lo que sea, y partimos ya encima de un listado de temáticas y hemos hecho una selección según el territorio, esto es más fácil. Y cuando hacemos esto, la secuencia didáctica es más fácil y más competencial, porque la secuencia didáctica me obliga a dar respuesta al detonante. Y cuando yo tengo la respuesta al detonante, lo que claramente estoy haciendo es buscar finalidad al aprendizaje. Y en esencia estamos buscando esto, ¿vale? Dicho esto, vamos a hacer una cosa. Hoy os voy a mostrar, quería que tuviéramos esto claro, que hiciéramos una práctica reflexiva y le pedí a Paula el favor, que ella dinamizaba mucho los grupos con estos diseños de pero título, no sé cuándo, tal. Bien, lo que quiero hacer ahora es no dejarme esta última media hora que nos queda, que os queda conmigo, para hablaros de evaluación, ¿vale? De lo que significa una evaluación competencial. Así que lo que vamos a hacer es, yo arranco la evaluación y si alguien aún está escribiendo, que lo escriba en el chat, ¿vale? Lo deja escrito en el chat y yo cuando termine la evaluación de explicar cositas, vuelvo a leer y lo comentamos. Así que, ¿os parece que hablemos de evaluación? Que muchas veces es el temazo que no sabemos cómo hacer el LOMLOE y cómo hacerlo desde un enfoque ecosocial y tal y tal. Bueno, vamos a ello, ¿vale? Dicho esto,
aprendizajes. Venga. ¿Me podéis confirmar que se ve la presentación con diapositivas? Sí, sí se ve, Carlos. Uy, Perdóname un segundo. No sé si sí, te parece oportuno que abramos la posibilidad a la gente de que puedan abrirse la cámara y el micro se lo pueden abrir en cualquier momento, pero incluso que se abran, ya que esta sesión es tan práctica y tan interactiva con ellos, que demos la posibilidad de que la gente pues esté con la cámara abierta si quiere, que se abran el micro, mejor que estar todos en el chat. No sé si te parece bien. para mí sería ideal. Vale, pues entonces Para mí sería... voy a hablar con John, con el técnico, y enseguida te confirmo que ya se puede. Vale. Bien. De todas maneras, si os parece, leo, como también ha salido ahora mismo... Ah, no, no ha salido, vale, pensaba que había salido uno más. Vale, pues mientras tanto, yo voy abriendo, voy presentándoos la parte de evaluación, ¿vale? Perdón, ya está disponible esa posibilidad. Gracias. Vale, vale. Muchas gracias. Pues quien quiera abrir cámara en algún momento, yo poneros caras es humanizar también la formación, que yo pensaba que encima las hago casi todas presenciales, que estoy ahí con la intensidad total, ¿no? Entonces, pues bueno, nada, que no pueda, no hay ningún problema. Gracias, Soledad. Venga, ahora que os veo, de todas maneras, me paráis igualmente abriendo micros sin problemas o de cualquier manera. Voy a hablar de evaluación. Vamos a esta parte. Bien, voy directamente a evaluación, porque os había puesto un resumen de lo que hemos trabajado hasta ahora, pero voy a evaluación. Bien, evaluación. Para hacer una evaluación del enfoque ecosocial, lo primero que hay que tener en cuenta es que la evaluación no es un elemento de poder. No hay que confundir evaluar con calificar. Es decir, me da igual la realidad educativa en la que me encuentre. Nunca en la vida podemos hacerlo de, oye, que el martes tenemos examen, ¿eh? ¡Ojo! Eso no tiene nada que ver con la evaluación. Evaluar no es un elemento de poder sobre las carencias de mi autoridad. Evaluar es acompañar. Evaluar es ayudar a que adquieran mejor los aprendizajes mi alumnado. Evaluar es acompañar procesos e intentar que los niveles de complejidad, bueno, los niveles cognitivos en mi alumnado de complejidad, de adquisición, del aprendizaje, etcétera, sean cada vez más complejos, mejor dicho. Sean cada vez de orden superior. No tiene más, es intentar ver en qué estadio está mi alumnado en determinados aprendizajes y ver de qué manera podemos ayudarles a que esto continúe mejorando. Por tanto, la primera idea, no confundir evaluar con calificar. Yo puedo sacar una calificación cuando evalúo. Claro que puedo sacar una calificación porque estoy dentro de un sistema educativo que me obliga a calificar. Pero evaluar no es eso, estrictamente. De hecho, la evaluación puede estar al servicio de la calificación o puede estar al servicio de regular el siguiente paso que tengo que dar para aprender. Para mí, desde un enfoque ecosocial, la evaluación está al servicio de regular el siguiente paso que tenemos que dar para aprender. Esa es la clave. Por tanto, la primera idea fundamental es esta, ¿no? Desde un enfoque ecosocial. La segunda, que la evaluación se encaje con el enfoque metodológico y con los criterios de evaluación que se seleccionan en una situación de aprendizaje. No puede haber una evaluación súper competencial si he currado todas mis sesiones con clases magistrales. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque mis enfoques metodológicos no le han permitido a mi alumnado desarrollar la mirada competencial. Igual que no puede haber una evaluación de examen escrito al final de una situación de aprendizaje, solo examen escrito, si mis enfoques metodológicos han sido totalmente activos. Pues tampoco me vale el examen escrito sin más. Me vale pensar de qué manera voy a evaluar coherentemente con el enfoque metodológico. Ahí está la clave, ¿vale? Y después, algo que en educación ecosocial es fundamental. Todo lo que no se evalúa pierde importancia. Y esto es clave. Es decir, si yo estoy incorporando una visión ecosocial, por ejemplo, vinculado con la crisis energética, y el currículum o el de donde esté, me da igual, de formación profesional, no incorpora criterios ni incorpora saberes básicos en relación con la crisis energética y material, si yo no lo incorporo, esos aprendizajes ecosociales, ¿os acordáis de los aprendizajes ecosociales que hemos trabajado con Charo, etcétera? Si yo no incorporo esos aprendizajes ecosociales y no los evalúo, no les doy importancia. Si yo hago una charla solamente sobre la crisis del petróleo, el pico del petróleo y el cenit de extracción del gas natural y lo que está sucediendo con el uranio, al final de mi situación de aprendizaje, cuando me sobra un rato en tutoría, no le doy importancia. No lo estoy evaluando, no lo estoy incorporando en el tronco curricular
y no le estoy dando importancia. La clave, por tanto, está en incorporarla a la evaluación. Si me parece que es importante que mi alumnado tenga una capacidad reflexiva sobre la situación de crisis y busque alternativas en su día a día a la reducción del consumo, lo que sea, lo que considere cada uno, lo incorporo. Y lo vinculo a un instrumento. Lo incorporo a una fuente de verificación. Y esto es lo que le dota de importancia, a que mi alumnado tenga una capacidad reflexiva sobre la crisis de no sé qué. Ahí está la clave. ¿Vale? Por lo tanto, aquí son 4 ideas claves. ¿Alguna idea más clave? Debemos ir más allá del análisis de los resultados para centrarnos también en el propio proceso. Estamos diciéndolo varias veces. La clave no es evaluar el producto final que acabáis de extraer. El producto final se tiene que evaluar, es obligatorio. Pero no solo se evalúa el producto final. Lo que habéis dicho, el documental, la infografía, todo lo que habéis indicado se tiene que evaluar. Pero el OMLOE y el enfoque ecosocial nos pide y nos exige que evaluemos el proceso y acompañemos el proceso. Y cuanto más evaluamos y acompañamos el proceso, más estamos ayudando al alumnado a que pueda ser capaz de mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo acompañarle con devoluciones constantes, ¿no? Y esto es lo que digo aquí abajo, digo, desde un enfoque competencial y ecosocial, debemos integrar una evaluación de resultados y de procesos, por lo que muchas actividades de enseñanza y de aprendizaje pueden y deben constituirse, como actividades de evaluación. Esto es fundamental. La actividad es el centro, no es el centro leer un texto y ya está. No, si yo bajo al patio de mi centro, de donde sea, o al parque, a medir las sombras de que proyectan mis árboles y a partir de ahí saber cómo funcionan las unidades de medida, la actividad se puede constituir como una actividad de evaluación. Es decir, la actividad de medir las sombras y saber si son decímetros, decámetros o hectómetros es una actividad de evaluación con las sombras y es mucho más competencial. Eso es importantísimo. Por lo tanto, a nosotros nos gusta articular desde los enfoques ecosociales la evaluación sobre la propia actividad, sobre cuando el alumnado demuestra lo que sabe haciendo. Elementos fundamentales, por tanto, después de estas reflexiones, no se evalúan solo los contenidos. No se evalúan solo los contenidos. Gran diferencia con las unidades didácticas, en la que solo prácticamente se evaluaban los contenidos. Los contenidos se evalúan, sí, pero aquí estamos evaluando las competencias. Y evaluar las competencias implica evaluar el proceso. Básicamente. O sea, el resumen, si queremos darle un resumen total, es evaluar las competencias y implica evaluar el proceso. ¿Por qué? Porque evaluar el desarrollo de una destreza, de una capacidad, nos tiene que implicar ver cómo esa capacidad se va adquiriendo según los distintos niveles de complejidad. A un alumno o una alumna no le podemos decir, bien, tú tienes que saber ya, por ejemplo, distribuir estos datos en diferentes fuentes de información. No. Tendremos que saber cómo son las fuentes de información, cómo se analizan esos datos, cómo se pueden discriminar según qué fuentes y de un análisis crítico y holístico, bueno, desde diferentes perspectivas. Y cuando acompañamos a todo eso, les soltamos a que realicen esa función de manera autónoma. Y ahí ya, en ese momento, evaluamos el final. Pero aquí estamos trabajando desde una perspectiva competencial y ecosocial en la que el proceso es fundamental. Y esto cambia también los instrumentos de evaluación. Porque si mis instrumentos de evaluación antes era un examen, ahora no va a ser un examen. Ahora será una rúbrica, va a ser un examen, por cierto, no lo discrimino, ¿eh? El examen puede tener y debe tener importancia en algún momento. El examen no es malo. Una prueba escrita tiene mucho sentido si queremos darle una finalidad a la prueba escrita. La clave está en que no todo sea una prueba escrita. La clave está en pensar, ¿qué busco? ¿Cuál es la finalidad del aprendizaje? ¿El examen tiene sentido según mi finalidad de aprendizaje? Sí, por lo tanto el examen es válido. Pero no aceptar que el examen es válido porque sí, ya está, sin más. El examen es válido en tanto en cuanto me vale para poder adquirir el aprendizaje. Por lo tanto, el proceso se va a ser clave en la evaluación competencial. Y ahí implica hacer devoluciones constantes. Esto, para que os hagáis una idea de lo que yo planteo, es las fuentes de verificación durante el proceso que se utilicen deben servir sobre todo para corregir y compensar posibles aprendizajes incorrectos o poco afianzados cuanto antes, no al final de la situación de aprendizaje. Es decir, si yo evalúo de manera ecosocial, no solo pongo una foto final, una foto finish de lo que saben hacer en el producto final. Las actividades y las fuentes de verificación del proceso me ayudan a ver y a compensar lo que no está yendo bien.
Por lo tanto, requiere reducir instrumentos de evaluación del final, que muchas veces tenemos un montón de instrumentos de evaluación del examen final, una exposición final. No. Reducir quizás de ahí y poner en el proceso fuerza, como docentes o como educadoras. Se debe ponderar por específicas y no por instrumentos. ¿Qué quiere decir esto en la evaluación ecosocial? Quiere decir que si yo pienso, fijaos la lógica que es muy concreta, muchas veces el profesorado pensamos, vale, yo a la coevaluación le voy a dar un 20% y a la prueba escrita un 80% y a la libreta, un 70%, y a la libreta un 10%. Estoy ponderando por instrumento, pero eso no es ponderar bien. Yo ponderaré por competencia específica. Bien, según esta competencia específica que quiero desarrollar estos elementos, ¿cuánto voy a ponderar los instrumentos de evaluación? Pues si para desarrollar esto es más importante, por ejemplo, la coevaluación, le daré más ponderación a la coevaluación. Si para desarrollar esta específica es más importante, yo qué sé, el trabajo escrito individual en la libreta, le daré más peso. No pienso de derecha a izquierda en este sentido de instrumento hacia la específica, pienso de la específica hacia el instrumento. La lógica, el paradigma es diferente a la evaluación y esto es importante. Y ya hemos dicho que la actividad sea fuente de evidencia, constantemente. Es algo que al profesorado también se le olvida mucho y sin embargo es crucial. Algunos instrumentos que se pueden trabajar desde un enfoque ecosocial. Pues fijaos, aquí os indico unos cuantos, pero podéis añadir, cambiar o quitar. Listas de cotejo, rúbricas, escalas de valoración, semáforos de autoevaluación, cuestionarios, pruebas escritas. No he quitado prueba escrita. Estos son afines a la LOMLOE y al enfoque ecosocial. No he quitado la prueba escrita. La prueba escrita me vale. Portfolio, coevaluación, diana de evaluación. Bueno, autoevaluación, ¿no? También sería crucial. Pero si tuviera que deciros una que es la que más utiliza desde un enfoque ecosocial, las que más utilizamos son las rúbricas. Y las que más utilizamos son las rúbricas, además, procurando que el alumnado sea lo más partícipe posible en el diseño de la rúbrica. Esto no significa que el alumnado decida lo que vamos a aprender y lo que no, no. Pero hacerle partícipe de lo que vamos a trabajar y de qué es lo que esperamos que puedan ir adquiriendo, les hace cambiar mucho el enfoque sobre lo que se aprende y les hace saber enfocar mejor lo que vamos a trabajar y lo que vamos a evaluar. Por tanto, la rúbrica tiene la característica o la capacidad de evaluar proceso, de también darte una calificación final, si me apuráis, porque sí que da una calificación final, y tiene la capacidad de poder generar una construcción de la rúbrica con el alumnado. Y esto a la rúbrica le da, bueno, pues como instrumento de evaluación le da una diferencia respecto a las otras desde mi punto de vista relevante. Después, para mí, algo que también se olvida bastante y que me parece que es crucial son las coevaluaciones y las autoevaluaciones. En muchas ocasiones esto se le dota de menor importancia, pero cuando se entrena, una buena coevaluación es un instrumento maravilloso. O cuando se entrena, una buena autoevaluación es un instrumento maravilloso. Porque al final lo que estamos haciendo es, si el alumnado participa de las rúbricas y participa de su aprendizaje y es capaz de saber lo que estamos buscando con esta situación de aprendizaje, a la hora de mirarse hacia adentro, sabrá dónde se encuentra. Sí, pero es que hay algunos que se pondrán una nota más alta. Ya. Bueno, es que esto sí puede suceder. Ya, claro, bien. Pero cuando se entrena y cuando se va haciendo poco a poco y se habla con ese alumnado y se le dice que, pues, que esto que ha hecho no tiene sentido y que tampoco va a tener sentido en la calificación por lo que ha hecho, porque, bueno, pues porque al final está tal. Todo eso, si se entrena, va muy bien y funciona. Por tanto, también hay que tener muy en cuenta las coevaluaciones y las autoevaluaciones. Y por último, destacaría el portfolio. El portfolio no solamente es juntar evidencias de lo que han hecho, es juntar evidencias con sentido. Es decir, no es simplemente hacer una recogida de sus trabajos durante los últimos 2 meses y esto me da la nota. No, disculpad, recoger sus trabajos durante los últimos 2 meses está bien si tiene una finalidad. Si le hemos dicho que ese trabajo es una investigación en la que están recogiendo evidencias, en la que tienen que investigar en según qué términos, en según qué apartados, y eso va a hacer que esa investigación vaya creciendo y lleguen a adquirir al final unas conclusiones sobre la investigación que se ven reflejadas en una infografía, en el producto final, o en una exposición oral, o en una grabación de programa de radio podcast en la radio del cole.
Vale, pues de lujo. Ahí sí. Ahí sí que el portfolio tiene sentido. Imaginaos uno en plástica o en la parte artística, en la que el portfolio va siendo una consecución que va creciendo en su técnica o en lo que se busca trabajar, y esa consecución al final llega a la técnica o a la depuración de lo que buscamos representar en una parte final. ¿Vale? Hay un portfolio que tiene todo el sentido del mundo. Pues bueno, que tengamos en cuenta esto, ¿no? Que el portfolio es muy relevante porque ataja el proceso, pero es muy relevante siempre que se haga bien y que no sea simplemente una recapitulación de evidencias, ¿vale? Bien, una serie de instrumentos que os dejo aquí, una serie de actividades y de procedimientos o técnicas. Por último, sobre evaluación. Hay dos formas de evaluar de manera claramente competencial, ¿vale? Carlos, Claramente. perdona. Sí. Carolina es que ha levantado la mano, pero Perdón. no sé si es un fallo o que quiere... Abre el micro, Carolina. No, que tengo una duda. Dale, Carolina. Vale. El portfolio, ¿cómo soléis hacerlo o cómo lo ves tú más adecuado? ¿De manera física, tipo, o digital? Y si es digital, ¿qué herramienta sueles utilizar? A ver, todo esto va en función de... Gracias, Carolina. Todo esto va en función de cada situación de aprendizaje, y hay veces que pueden valernos más una que sea más física y otra más digital. Pero de todas maneras, sí que te adelanto que procuramos ir más a lo físico desde nuestra perspectiva en FUEM de lo social. Entendemos que la perspectiva en este caso de los portfolios, tienen que ser lo más físicas, palpables, evidencias que puedan además plantearse y compartirse en el aula de una manera más vivencial. Sí que hay una prioridad sobre esto en los trabajos de FUEM, ¿vale? Pero esto desde la perspectiva FUEM. Si se hace digital se puede hacer, tiene sentido, y se recapitula sobre una temática, sobre una pregunta detonante que trabaja en relación a la crisis o al pico del petróleo, y se aportan ahí noticias, se aportan ahí evidencias, por ejemplo, en trabajo artístico, van siendo unas evidencias, etc. De nuevo te digo, en función de lo que busques, se recapitula de manera digital desde una perspectiva u otra. Si esa perspectiva puede ser simplemente un cuaderno de investigación sobre un hecho histórico, por ejemplo, ahora estábamos diseñando una, creo que os comenté, no sé si os comenté, sobre un pueblo mapuche chileno que denuncia al Estado español, desde una perspectiva de la deuda histórica, social, tal, desde la fase de la colonización, pues hay una recogida de información a través de portfolio en el que esa investigación lo que incorpora es archivo digital, pues a imagen y texto. Entonces es una especie como de investigación que se va creando para que el alumnado, desde la colonización hasta el imperialismo, y la neocolonización, va investigando sobre diferentes relatos, hechos históricos en 4 claves. Y va incorporando imágenes, va incorporando hasta audios, o sea, locuciones. Entonces, para poder hacer esto, sí que requiere una plataforma o de un archivo digital que incorpore distintas perspectivas. Puede ser un PowerPoint, puede ser un documento simplemente de Word, puede ser algo que tenga una elaboración artística o estética diferente. Es decir, va en función un poco de lo que busquemos, del planteamiento que se busque. Procuramos, eso sí os digo, salirnos lo máximo posible de plataformas digitales de pago y todo este rollo todas estas cuestiones, y buscar lo máximo software libre, pues también para intentar potenciar esta parte con el alumnado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que te diría que va mucho en función del tipo de portfolio que se va trabajando. Sí que es cierto que si te vas a cuestiones más artísticas tienes más limitaciones, pero en temas de investigación, etcétera, pues software libre y trabajar a partir de ahí. Pero, remato, y vuelvo a insistir en la frase de antes, apostamos mucho por lo físico, apostamos mucho porque los portfolios sean recogidas de evidencias en elaboraciones. Por ejemplo, cuadernos de investigación hacemos escritas a mano, y hacemos muchas veces que sea en un cuaderno, que tenga ese contexto, esa perspectiva que el alumnado pueda llevar a la salida complementaria, puede llevar cuando considera, si un día se va por ahí y hace una investigación en la que de pronto se va al Museo de Historia de Valencia y revisa no sé qué, lo que considere. Pero si vamos, Perdona que te interrumpa. ¿Un cuaderno de investigación puede ser un portfolio en sí o no es el mismo concepto? Sí, ¿no? Porque si van fuera, hacen excursión y van recapitulando información, o pueden ir introduciendo cosas que vayan haciendo, ¿no? En el mismo correcto. cuaderno. Incluso un archivo fotográfico, una recogida. Imagínate, hay una técnica que yo no os he puesto, que es la técnica de la deriva, que es muy bonita. La técnica de la deriva fotográfica es, imagínate que al alumnado le pones que ponga el foco en un deambular por el barrio, por la pedanía, por el pueblo, por donde sea, poniendo el foco
en la población envejecida, o poniendo el foco en las acciones comunitarias, o poniendo el foco en el ODS 13, o poniendo el foco en el clima. Y hace un deambular y hace una técnica de la deriva fotográfica que es caza en ese deambular, en ese paseo sosegado, sobre el foco que estamos trabajando en la SA, imágenes sobre ello. Y va haciendo una recapitulación la primera semana. La segunda semana no solamente es la deriva, va sobre la cuestión climática, sino va también sobre la cuestión de las especies vivas de ese entorno. Y la siguiente semana, y entonces recapitula fotográficamente las perspectivas o las líneas de trabajo que se han planteado en esa SA. Esa recapitulación fotográfica de la técnica de la deriva es un portfolio. Al final es recoger evidencias, en esencia, ¿vale? En resumidas cuentas, con sentido, insisto. Si es una recogida de evidencias sin sentido, no es un portfolio. El portfolio tiene que tener una secuencia, un sentido y una finalidad. Esas evidencias, por ejemplo, lo que hacía yo en la técnica de la deriva, que os lo aconsejo a muerte, hacíamos una cartografía de la deriva. Y esa cartografía era en el aula o donde podíamos un espacio visible, poníamos imágenes representativas del foco que habíamos puesto. Imaginaos que el foco era el ODS 13. Acción por el clima, acción tema clima, ¿vale? Entonces hacíamos una cartografía en la que aparecía como el municipio, ¿vale? En un mapa grande o en lo que quisiéramos, incluso dibujado por ellos y por ellas, y ponían sobre el mapa las imágenes en los puntos clave, las imágenes de las fotografías en aquellos espacios en los que habían hecho las fotografías y determinaban al lado de la imagen un título original y el ODS que estaba transversalizado. Pues esto es la bomba, porque la portfolio me ha ayudado al final a hacer la cartografía grupal o con mi grupo, un gran grupo, un pequeño grupo, lo que sea. Esa cartografía la deriva enfocada a la acción climática, a la acción comunitaria, a la biodiversidad de mi entorno, a lo que se considere. Pues bueno, ahí sí que es un portfolio, es una recogida de evidencias, que tal. Un cuaderno de investigación es un portfolio si se le da ese sentido. Si al final de la investigación tiene una cuestión, ¿no? Que es compartir, por ejemplo, la investigación con un compañero o compañera y poder finalmente hacer junto con esa persona, con ese par, una exposición de las en un mapeo de lo que sea, en un mapa conceptual o en lo que tal, sobre los resultados de las investigaciones sobre la célula de no sé cuántos. Para adelante, es un portfolio. Y artísticamente también, ¿eh? ¿Vale? Técnica a la deriva, os la aconsejo, y si buscáis información, además, aparece mucha deriva fotográfica y tal, pero además esto fue por un cineasta y filósofo francés y es muy interesante pedagógicamente. Bien, voy a... Muchas gracias. Que va a ti por consultar. Voy a rematar, por tanto, con estas ideas que os estaba planteando. Hay dos formas que yo sugiero. Una partiendo de los criterios de evaluación, y ahora lo explico, y otra a partir de diseñar objetivos competenciales. Explico las dos y con esto me callo y os dejo tranquilas. Partiendo de los criterios de evaluación, yo he seleccionado competencias específicas en mi SA y tengo criterios de evaluación. De pronto tengo 10 criterios de evaluación, pero son muy abstractos, tienen formulaciones muy abiertas y digo, joder, ¿cómo hago esto yo si esto está redactado muy grande? Bien, ¿qué se está haciendo mucho? Se está cogiendo en los colegios o en los centros educativos en general y se están sacando indicadores concretos sobre el criterio de evaluación. De manera que yo cojo el criterio y formulo un indicador, formulo por mí mismo un indicador que aterriza y concreta mejor el criterio de evaluación del decreto de mi comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque el decreto de mi comunidad autónoma ha formulado criterios muy abiertos y yo lo quiero aterrizar. Entonces, a eso se le llama sacarle indicadores concretos o indicadores de los criterios de evaluación que lo que me permiten es desglosar. A lo mejor sacas solo uno por criterio, pero a veces yo desgloso en un criterio, desgloso 2 indicadores. Me permite aterrizar mejor el criterio, concretizar mejor el criterio y a esos indicadores lo que hago es asignarle fuentes de verificación. ¿Qué son las fuentes de verificación? Las actividades concretas en las que voy a sacar una nota o en la que voy a evaluar estos indicadores de los criterios de evaluación. Por tanto, lo que os estoy planteando es, ¿por qué esto? Porque esto me ayuda a hacerlo más competencial que simplemente desde el criterio de evaluación. Porque desde el criterio de evaluación es tan abstracto el salto de ver lo que me pone en el decreto, el criterio, a decir, vale, ¿qué instrumento empleo? Es muy abstracto. Requiere un ejercicio de tanta creatividad mental para decir, vale, ¿cuál sería el instrumento fino para dar respuesta a este criterio que es tan amplio? Vale, pues no. Voy a buscar un paso intermedio. Redacto unos indicadores de este criterio que me ayuden a enlazar mejor con, vale, con estos indicadores, ¿qué instrumentos quiero? Ah, vale, ahora ya lo entiendo.
¿vale? Entonces es una ramificación más, pero ayuda mucho a escoger los instrumentos de evaluación. Y yo os animo a que en estas evaluaciones competenciales lo hagáis, porque os sale más competencial, porque desglosáis el criterio desde una perspectiva más competencial en algo de aula y tal, y enlaza mejor con el instrumento que busco. La otra versión, y disculpad que lo haga tan resumido, porque esto, bien, la formación que vengo de antes de 2 horas, solamente es sobre esto que acabo de explicar en 1 minuto ahora mismo. La otra versión tiene un punto más amplio. Es sacar, en vez de los criterios indicadores, sacarle a las competencias objetivos competenciales. Es decir, es desglosar las competencias específicas en objetivos competenciales. Esto lo que obliga o lo que significa es que en vez de pensar en los criterios de evaluación, que bueno, tienen para mí sus críticas, pienso en las competencias que quiero trabajar y me hago mi formulación, mi desglose. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Yo cojo esta competencia específica número 4 y me la desgloso en 2 objetivos competenciales, que también lo que hacen es aterrizar mucho mejor, porque mira esta competencia específica, por favor, es que esto lo hemos hecho para cuarto la ESO. Cuarto la ESO, identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas complejos naturales, rurales y urbanos, así como su evolución en el tiempo, interpretando las causas de las transformaciones. Vale, bien, ¿qué hago en el aula? O sea, ¿qué me está pidiendo para esta SA? Pues yo me desgloso y digo, valorar las repercusiones sociales y ambientales de la colonización. Ah, ya entiendo más. Valorar las repercusiones sociales y ambientales de la neocolonización. Vale, he desglosado esta específica en estos 2 para esta situación de aprendizaje. Y doy un paso más de ramificación. Yo podría quedarme aquí, pero lo que hago es, vale, ¿cómo entiendo este objetivo competencial? Pues como he hecho antes, sacándole un indicador. El alumno o la alumna identifica impactos sociales y ambientales de la colonización respecto al periodo precolombino. Ah, vale. El alumno o la alumna identifica impactos sociales y ambientales de la neocolonización respecto al periodo precolombino. Ah, vale. Y encima a cada uno le da un peso. A este indicador le doy 0,5, a este 0,5 y este me compone el 10 sobre 1, ¿vale? Me compondría la nota de mi específica, si quisiera calificar. ¿Vale? Estoy explicándolo muy rápido porque no tenemos tiempo, pero lo que quiero explicar es que en vez de partir del criterio para desglosar un poquito más, he ramificado partiendo de la específica. ¿Para qué? Para intentar que lo que saque sea lo más competencial posible. Esa es la diferencia. Y lo que tiene esto es una ramificación más que la anterior versión que os he explicado. Aquí es verdad que ramifico 2 veces. Ramifico primero sacando objetivos y después ramifico sacando el indicador a cada objetivo. Hay veces que los objetivos, como veis, les saco 3 indicadores. Pero bueno, en muchos casos saco un indicador solo. Y voy dándole los pesos. ¿Para qué? Para sacar una nota. Si quiero sacar una nota. ¿Vale? Es mucha información. Requeriría de solo una sesión sobre competencial en esa clave, pero lo que quiero como resumen es que podemos evaluar a partir de los criterios de evaluación, estrujándolos un poquito o estrujando las competencias específicas a través de objetivos competenciales. Lo que podéis hacer también es no hacer nada de esto y evaluar a partir solo de los criterios sin indicadores. Pero como antes os he dicho, el salto es muy abstracto y muy amplio para definir qué instrumentos son adecuados según esa formulación de criterios, que son formulaciones súper amplias, súper raras, súper abiertas, y dices, vale, ya, pero ¿en qué se concreta esto? ¿Vale? Entonces, para poder solventar eso, estrujamos un poquito los criterios o estrujamos las específicas con formulaciones propias que aterricen bien. Bueno, con todo esto, me callo ahora. Yo creo que os he dejado mi contacto o mi información, pero aquí la tenéis. Tenéis mi correo, tenéis mi red social profesional, tenéis mi correo personal también por si queréis lanzar una información que no sea simplemente sobre esta formación. Dicho esto, estos últimos 2-3 minutillos dejo para que si queréis preguntar o si queréis lanzar alguna reflexión, es el momento. ¿Alguien que sin ningún tipo de reparo? Bueno. Disculpa, disculpa. Sí. Quería preguntarte, me he incorporado tarde, no sé. ¿Ha hablado de formación profesional o no? Lo
lo que hemos hablado hoy, en la primera parte, que era definir título, definir intención narrativa, definir producto final, y todo lo que estoy planteando de evaluación competencial, se debe aplicar, o sea, tiene que ser aplicado para cualquier realidad educativa, en el sentido que no he adaptado, o sea, no he planteado como en concreto sobre secundaria, sobre primaria o sobre bachillerato, sino que una evaluación competencial, una evaluación que busque dar respuesta a las capacidades, pues estos instrumentos que os he indicado, nos podría valer alguno de ellos, bueno, o todos, a una evaluación competencial en formación profesional, que esos elementos no es un elemento de poder, no tenemos que pensar solamente en la calificación, sino que tiene que acompañar, todo esto nos vale para cualquier ámbito educativo, igual que esta última parte que estoy indicando. Cuando evaluamos, hay unos saltos muy grandes para evaluar competencialmente respecto a lo que me define un decreto medieval de formación profesional, que a veces también son muy redactados amplios, y me exige a veces que formule de manera propia el centro educativo algo que pueda acudir mejor a lo que busco de mi alumnado de formación profesional competencialmente. Por tanto, eso es lo que estamos planteando. Así que no he ido a ningún ámbito concreto. Lo que hemos hablado hoy es de los diferentes ámbitos, ¿vale? No sé si sabe que en formación profesional, la nueva ley de formación profesional, el Real Decreto que lo regula, hay un módulo específico de sostenibilidad en el sector productivo. No, como ha hablado de sostenibilidad, pues para imbricar todo esto, no sé si tenía conocimiento de esto. Gracias. Pues mira, María Carmen, no lo tenía, pues te agradecemos que nos lo comentes y vamos, eso nos ayudará muchísimo más a que estas miradas ecosociales puedan entrar pues con la garantía de tener un marco de ley que nos lo garantice. Muchas veces, como queda, a veces nos sucede y es normal que a la motivación o a la intención de un docente o de una docente que tiene ganas de poder incluir un paradigma tan necesario, pues bueno, cuando está la ley garantizando esto cambia mucho. O sea que muchísimas gracias, Mariana, por esa información, porque yo creo que nos ayuda a saber que no solamente en el decreto de formación profesional, sino además en muchas realidades esto está entrando, pues por suerte, con miradas que podrían ser mucho mejores, pero por suerte está entrando de una manera ya a nivel de ley, ¿no? Y esto es fundamental para poder justificar, sobre todo ante resistencias que en los claustros encontramos, que es importante. Bien, termino con un minuto diciendo simplemente que lo que hemos hecho ha sido buscar cómo diseñar una situación de aprendizaje que tenga el carácter ecosocial con el marco de lo que hablamos con Luis y con Charo, con el marco de reflexión que pueda integrar los aprendizajes ecosociales, manteniendo una estructura competencial acorde a la realidad legística, a la realidad, ya no solamente hablo de primaria y de secundaria y de infantil, pero a la realidad competencial que está viendo a nivel de Europa, pero procurando que lo ecosocial tenga un nivel de importancia, se le dote un nivel de importancia igual que lo que trabajamos en las leyes. Situación de aprendizaje, ¿favorece esto? Sin duda. Pero tenemos que comprender bien el concepto, evaluarlo correctamente, integrar enfoques metodológicos correctos y a todo esto jugar con esos aprendizajes ecosociales que tengan la calidad y la relevancia al mismo nivel que las específicas o que lo que sea, ¿no? Que los aprendizajes que estamos trabajando curriculares. Os animo mucho a eso para que la educación tenga una capacidad transformadora verdaderamente crítica, emancipadora, liberadora en este sentido, y no se queden paradigmas completamente reproductores del orden social, ¿no? Y al final yo creo que estamos en un momento clave, no solamente porque hablamos con Luis y con Charo, y que la educación es la que tiene la capacidad de generar estos procesos críticos y estos procesos de transformación social. Si no es desde la educación, desde mi punto de vista es complicado que la política y la economía genere estos imaginarios diferentes sobre el futuro, mucho más deseables, sobre todo no solamente para la especie humana, sino para el resto de especies que conviven con nosotras en los ecosistemas, ¿no? Esta perspectiva ecosocial profunda en los diseños curriculares, desde mi punto de vista, es lo que mayor capacidad tiene de transformación de un centro educativo, sea cual sea. Y el que encima permite que a través de lo curricular se generen proyectos extracurriculares. Así que os animo a que seamos esa resistencia, tengamos esa capacidad emancipadora en la educación, seamos conscientes y no solamente conscientes, sino sensibles para generar diseños adecuados ecosociales, con profundidad, no solamente sobre los ODS, sino con esa profundidad que estamos intentando abordar y que además busquemos que esto perdure. Y para que perdure hay que hacerlo, hay que diseñarlo bien.
a eso es lo que buscábamos en esta quinta sesión, ya con estas 3 sesiones sobre situaciones de aprendizaje y muchísimas gracias por toda vuestra atención. Un No, gustazo. Carlos, muchísimas gracias a ti por estas 3 sesiones y por este alegato final, que la verdad es que coincido con lo que has mencionado, ese potencial que vemos de transformación social que tiene el aula y es lo que nos empujó a poner este proyecto en marcha y nos sentimos muy afortunados, muy privilegiados de poder contar con vosotros, con FUEM y contigo para llevar a cabo las sesiones. Ya nos queda solamente una más, en la que volveremos a contar con Luis González Reyes, con quien estuvimos en la primera sesión. O sea que nos dejas a tu vez en buenas manos. Sí, sin duda. Y nada, recordaros que en la web en multiplica por 17, X y 17 con número, multiplica por 17.es, estamos poniendo todos los contenidos que se están utilizando en estas sesiones. Y por favor, difundidlo entre los compañeros y las compañeras, que lo que queremos es que más gente tenga acceso a estos contenidos, que encima son gratuitos y son de una calidad altísima y bueno, de eso se trata, que el proyecto tenga el mayor impacto posible positivo en la sociedad. Así que, de nuevo, muchas gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Un Ya. gustazo, de veras. Muchas gracias, Carlos. Gracias Ya, a todas y todos. Sí, y a todas y todos agradeceros vuestra presencia y nos vemos la semana que viene. Gracias. Nos vemos en el camino. Adeu, adeu. Hasta otra, Carlos. Chao. Adiós.